Bueno, los trabajos elaborados por los estudiantes se evaluaron en instancias de coordinación parcial. Si bien exactamente lo que pasó es que se utilizaron horas de coordinación parcial entre ambos docentes para evaluar tareas, el tiempo no da. Es decir, es mucho el contenido. Hoy en día la base de datos cuenta de 3 grupos de tercer año, con 28 blogs en total. Es ir revisando cada tarea, leyendo, es decir, el espacio de coordinación se agota y no se termina, y muchas veces, o la mayor parte de las veces, el docente de historia, ¿verdad? En este caso, que es el que analiza los contenidos de historia publicados por los chiquilines, se ha tenido que tomar tiempo extra en su casa, ¿verdad?, para poder revisar los contenidos y evaluarlos. Se pensó en la posibilidad de que alguna de las pruebas escritas o evaluativas se realizara directamente en el blog de cada equipo. Además, se intentó establecer vínculos con otras asignaturas que también utilizaran el mismo blog para realizar trabajos con los estudiantes. La experiencia en general viene siendo satisfactoria. No se han prendido otras materias a trabajar con esta estructura, por el momento. Hubiera sido una buena posibilidad, ya que estaban creados los blogs, que otras asignaturas pudieran contar con esa estructura y pedirles a los chiquilines que publicaran allí temas específicos de otras materias. Y sí se realizó una prueba evaluativa, un cuestionario se publicó en el blog del docente para que los chiquilines respondieran en el blog de ellos, que ahora posteriormente lo vamos a ver. Ahí ya empezamos con las tareas, ¿no? O sea, las tareas son sencillas, no son muy complicadas, y digamos, persiguen por objetivo que ellos manejen contenidos de la asignatura, y sobre todo, bueno, tratar de evitar el recorte y pegue, ¿no? O sea, que ellos cuando trabajan con internet, normalmente lo que hacen es buscar información, la bajan y la pegan y así lo entregan, ¿no? En este caso se buscaba el mecanismo de que esto no ocurriera. Nosotros, por ejemplo, analizamos en algún momento la situación de la clase obrera en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Ahí hablamos de una serie de condiciones, y esas condiciones que ellos tenían que aplicarlos en un material práctico que era elaborar una carta, ¿no? Que, bueno, es la carta de un niño llamado Thomas, que les escribía a ellos en el presente y les contaba cómo vivían él y su familia en esa situación, ¿no?, que describíamos, ¿no? Y bueno, ahí ellos tenían que narrar, no había, digamos, un espacio preestablecido, ¿no? Lo que sí decíamos es que la carta tenía que ser una carta, ¿no? O sea, tenía que estar formulado de esa manera, y que obligatoriamente tenía que tener contenidos, datos de lo que habíamos manejado en clase, ¿no? Bueno, esa fue la tarea 1. ¿Querés pasar a la otra? La tarea 2 estaba vinculada al comienzo de la Primera Guerra. Ahí habíamos mencionado el episodio del atentado de Sarajevo, que, bueno, de alguna manera es el que inicia, ¿no?, el conflicto. Y ahí ellos tenían que hacer las veces de un periodista, ¿no? Explicábamos, ahí había una dificultad práctica, y es que ellos no leen prensa, ¿no? Entonces hubo que manejar algún ejemplo también, ¿no?, para que vieran más o menos cómo se elabora un artículo de prensa, y en función de eso, bueno, elaborar un artículo para un periódico que obviamente no existe, que es el Cronista de Sarajevo, y ellos tenían que hacer las veces, ¿no?, de un periodista que estaba cubriendo la noticia del día, que era el atentado, ¿no?, de este personaje, y bueno, y qué implicancias tenía, ¿no? Acá hubo dificultades, ¿no?, porque muchas veces ellos interpretaron que lo que tenían que hacer en realidad era explicar las causas de la Primera Guerra, ¿no? Entonces ahí se complicó un poco, pero algunos lograron realmente llegar al objetivo, que era elaborar un artículo lo más parecido a un artículo de prensa. Bueno, la tercera era una instancia previa a empezar el desarrollo del movimiento fascista en Europa, ¿no? Digamos, era una especie de introducción al tema, y lo planteamos esta vez como un cuestionario donde se preguntaba concretamente algunas de las cosas que después íbamos a desarrollar nosotros en clase con ese tema, ¿no? O sea, es como una introducción. Ellos tenían un plazo mientras estábamos trabajando con otras cosas, ellos debían buscar información sobre esto, responder estas preguntas, y la verdad que a mí me fue muy útil este trabajo, porque realmente los gurises, cuando empezamos el tema, había una cantidad de conceptos que por lo menos ya habían leído, ¿no? O sea, para responder las preguntas necesariamente tenían que leer, y bueno, como eran preguntas, tenían que responder preguntas, tampoco podían recurrir mecánicamente, ¿no?, a bajar información y pegarla, ¿no?, sino que tenían que responder concretamente lo que se planteaba ahí. Bueno, esta fue la tercera, y ahora estamos en la cuarta tarea. Cada tarea lleva más o menos un mes.
Porque hay que presentar, en el caso del artículo de prensa o de la carta, hay que explicar, mostrar algún ejemplo, y después hay que dar un tiempo generoso, y bueno, después hay que contar con todos los imponderables que decía ahora José, ¿no? Que pierden el acceso al blog y hay que cambiar la base de datos, que se pelean entre ellos y hay que armar equipos nuevos, ¿no? Cosa que ocurre. Entonces lleva más o menos un mes, digamos, cada una, ¿no? Incluso un poco más, porque después hay que leer todo y corregir todo. Así que la idea es que es un poco engorroso, digamos, pero bueno, es lo que lleva esto. Esta es la última, que tiene fecha del 19, ¿verdad?, para entregar, y que tiene que ver con el último tema que estamos trabajando, que es la década de 60, la dictadura y los derechos humanos, ¿no?, en ese periodo. Bueno, también una especie de investigación que tienen que hacer, ¿verdad? Ahí se le plantea algunos lineamientos, ¿no? Algunos lo van a hacer en forma de entrevista, ¿no? Hay una gurisa, por ejemplo, que el padre de ella fue dirigente sindical en la década de 70, y bueno, el equipo de ella le va a hacer una entrevista donde trabajan estas cosas, ¿no? Y bueno, es un poco la idea. No sé si querés mostrarles. Sí, las consignas de estas tareas se publicaron en un blog del profesor. Y se les indicaba a los chiquilines que la tarea estaba publicada y ellos accedían en el momento que quisieran a leer el blog del profesor para poder enterarse de la tarea y cumplir con la misma en los blogs de ellos respectivamente después. Lo que tenemos acá es una selección de 6 blogs de ejemplo, 2 de cada grupo, y la idea es poder mostrarles un poquito algunos de estos blogs con tareas realizadas. No sé si se ve bien de lejos ahí por el tema de los contrastes, pero acá, por ejemplo, está publicada del viernes 20 de agosto la tarea 3, ¿sí? Es decir, el cuestionario que el profesor había puesto. Del 17 de junio la tarea 2, ahí hay un pedido de disculpa. Por ejemplo, acá, ¿no? Tarea 2, dicen los chiquilines. Le pedimos disculpas por no haber podido hacer la tarea, entendemos la nota y esperamos no se repita. Acá está el comentario que el docente hizo. ¿Tá? El profesor dice, cumplido el plazo solicitado, la tarea sigue sin aparecer. Lamentablemente, nota 1. ¿Tá? Es decir, que no hay... Después la hicieron y sí tiene otra nota. En esta hay que ser flexible necesariamente porque muchas veces se entregaban fuera de plazo y había que corregir igual por más que estuvieran fuera de plazo. ¿Lo escuchan al profesor? Sí. Lunes 22 de marzo, la tarea 1, es así, se publicó con éxito. Ahí está el texto de la tarea. No sé si he hecho ahora leer en profundidad lo que ellos escribieron, pero en realidad acá están las imágenes que se les solicitaba. ¿Sí? Y acá tenemos comentarios del profesor. Acá hay 2 comentarios. Es decir, que la evaluación es pública. La acceden los chiquilines, pero a su vez los compañeros también. Dijo el profesor, la carta es excelente y cumple con todos los planteos de la tarea, también son muy buenas las láminas, nota 10. Es decir, no siempre son fracasos, ¿no? Hay algún éxito también. Y acá hay otro comentario, dice, durante todo julio miré el blog y nunca encontré publicada la tarea. ¿Ah? Es decir, que ahí es un llamado de atención. Y después la publican, es la otra, ¿no? Es la de Sarajevo. Bueno, perdón. Acá. Otro blogs. No sé si este. Los nombres de los blogs son originales, ¿verdad? Ahí está publicada la tarea 3, el cuestionario. ¿Sí? Comentario del docente acá. El profesor dijo, la evaluación de la respuesta es la siguiente. La respuesta 1, aceptable, menciona los principales ejemplos del fascismo europeo. La respuesta a la pregunta 2, muy buena, manejo correcto de los contenidos. Y la respuesta a la pregunta 3, aceptable en general, falta desarrollar un poco más la situación de las minorías. Nota 9. Bueno, y ese es el mecanismo que proveen los blogs
publicar comentarios, que en este caso el docente le sirve como forma de evaluar. Sobre la tarea de Sarajevo, dice el profesor, debemos recordar que la tarea pedía elaborar un artículo de prensa y no un informe. En general el trabajo parece tener mucho de recorte y pega, y hay una crítica importante. Hay partes del texto que aparecen en otros trabajos. Ups, hubo copia por ahí. Sí, acá se comprobó que realmente entraban en el blog de los otros porque agarraban y se copiaron literalmente lo que habían hecho otros, ¿no? Y bueno, o sea, es un riesgo, digamos, que se corre. Ellos conocen la dirección de los compañeros y como a veces como atajo, digamos, al éxito, lo que hacen es literalmente plagiarse, ¿no? En este caso ocurrió, yo sabía quién había hecho el trabajo, que no era esta gente, y ahí viene el mensaje. Lo bueno es leer todo el contenido de las entradas de los chiquilines y darse cuenta, entonces poder hacer la devolución correspondiente. De todas formas se llega al nivel aceptable, bueno, el mínimo 6. Tratábamos de valorar sobre todo la originalidad de los trabajos, ¿no? O sea, más allá de la cuestión de contenidos, que obviamente valía mucho, que lo hubieran hecho realmente ellos y que reflejara un trabajo propio, ¿no? Con los límites que tuviera ese trabajo, pero valorar quién se había animado a hacer el trabajo sin copiar o sin sacar de internet. Bueno. ¿Alguno más, Javier? ¿Alguno en particular? No, son más o menos medio al azar. Acá hay otro. Esa tiene, ahí está, mejor contraste ahora, sí. Tarea 3, el comentario del docente. Este fue insuficiente. Trabajo muy breve, no ubica en el tiempo la expansión del fascismo, no explica la oposición del fascismo al liberalismo y el marxismo, tampoco la respuesta. Ya habíamos trabajado en clase de esas corrientes ideológicas, ¿no? Previo a trabajar con fascismo, ¿no? Y bueno, y de hecho parte, digamos, de la exposición del tema era su confrontación con del fascismo con otras corrientes, ¿no? del pensamiento europeo de esa época. Bueno, al comienzo no aclaramos bien qué era un blog, partimos del sobreentendido de que se conocía cuál era la herramienta. De todas maneras puede pasar que alguien no conozca exactamente lo que es un blog, y creo que mostrando esto y explicando esto que acabamos de explicar, un poco se toma idea. Los blogs son unos sitios predefinidos donde el usuario puede publicar contenidos. Se registra con usuario y contraseña, accede a ese sitio con ese usuario y con esa contraseña y tiene un editor para publicar entradas. Las entradas son esas producciones que se ven ahí, ¿verdad? Y permite recepcionar comentarios. Es decir, que normalmente utilizamos los de Blogspot, que son muy conocidos, a través de Google. ¿Sí? Google tiene arriba una pestaña que dice blogs, se utilizaron esos, podían haberse utilizado de cualquier otra empresa, no era el hecho hacerle marketing a esta, pero bueno, se utilizaron estos y no tenemos mucho más para decir. Gracias.